Représentation sympathie à l'occasion de l'anniversaire, première fois dans l'histoire, Happy Bell du président Donald Trump et 21 pays grand puissance et tout abonnés. Félicitations de 79 années de mai 14 de Monsieur le Président John Donald Trump et sa famille. Happy Day de ingénieur de YouTube. YouTube aide à publier vidéo, satellite aide à partager, Internet en publicité, toute chaîne télévision mondiale, nationale et internationale de 79 années de président Donald John Trump, chef aérien Elon Musk. Président de l'espace Antonio Guterres, 3 milliardaires, que meilleure félicitation pendant ingénieur de Mathieu Raphaël, né 12 janvier 1963, kidnappé, qui allait faire craquer le monde mondial. Eh bien, il n'y a pas qu'à petit jouer qui côté moi, il a kidnappé 1er mars 2004. Moi, le 1er mars 1984. Moi, vous félicitations à mondial là. Yon ingénieur kidnappé qui tremble le monde. Pour me souquer mondial là, moi passé par la presse écrite, la presse parlait de honneurs, félicitations de anniversaire de président Donald John Trump, de président aérien Elon Musk, de président espace Antonio Guterres. La République dominicaine tient une superficie de 48 442 km². Camba en espagnol, de Guala en espagnol. Là, dit Camba, c'est 48,442 km², c'est Gualdado en espagnol. Haïti pense ou parte, tiene una superficie. C'est en espagnol, de traduction de espagnol. Camba, Guardado, de 27 750 km² pour moun qui ne parle espagnol, qui traduction français-espagnol. Pour la République Dominicana. République d'Haïti, 27 750 km². En espagnol, on dit Camba, Guala, 27. Camba, 750 Guala, de km². Por el segundo más grande del Caraïbe. Eh bien, lui-même, c'est segundo más grande que Caraïbe là, después de Cuba et Haïti. Et Kousami, de traduction de espagnol et français. Se encuentras al l'ouest de la República entre el mar Caraíbe y el Atlántico. Del más son la República Dominicana y Caraíbe, de República Dominicana à l'est y Caraíbe à l'ouest de l'océan Atlantique Norte. Después on parle de l'océan Atlantico et son del mer plus grande de Haïti y la República Dominicana. La española, la isla, la espagnole y en se encuentras la República Dominicana. Después on habla de isla et son de séparation de la República de Haïti y República Dominicana. Tienes una superficie totale de 76 Camba 480 Gualda. C'est 776,480 km². On dit Camba iguala en espagnol. Y Wikipédia, República Dominicana.
48 kilómetros y una. Entonces on dit Kamba 48 48,448. On dit en espagnol Kamba 48 448, voilà 17 km². Una population supérieure à los 11.400 millions cambia. Después on habla de espagnol et créole du que lo trae de la traduction. C'est 11,4 millions de camba de personnes. C'est 11,4 millions d'habitants qui vivent de personnel. El presidente Estados Unidos escucha bien y porque yo hablamos español. Si una traducciones de español y haitiano, ayúdame de rectificación porque yo soy, hablamos de español, de la ley, de la vocabulario, de escuchar. Si tú no pas entiendes bien después que yo explicamos, dice dime, yo soy disponible de hablamos contigo. Después, escucha de la vida de 2024, el presidente Donald Trump, después de para la campaña, son de Dios trae de la mano no asesinado de UT. Porque del año 1986, el presidente John Bertrand Aristide de Bota, el presidente Jean-Claude Duvalier. Y porque por la democracia de 1970 de François Duvalier y el hijo de Jean-Claude Duvalier de 1980. Se vende del haitiano de viene aquí a la República Dominicana del presidente de Joaquín Balaguer de Pica de la Canasica. Después on habla de Pica. Eso de trabajar de la Canasica y saca de la Canasica por buscarlo de azúcar. Entonces el presidente de Haití, el criminel, y porque de 15 de septiembre 1994, usted vota de la Fuerza Armado. Si tú votas de la Fuerza Armado, usted buscalo de extranjero de Estados Unidos. Americanos siempre ayuda de Haití, de todos los problemas. De quien que tú quieres matar. Entonces, el pouvoir gagnant del presidente es de la población. Si una población tiene la mano vacía, porque usted busca lo de Bill Clinton, de traverser tu presidente, tú no arreglas nada, es un de presidente disparata. Después tú hablas de la valas, tú siempre buscas lo del mot, de l'atom francophonie de la democracia. Si un pays no tiene alma, ¿cómo que está entra democracia? ¿De quién comercio, de cabotage, de tráfico, ou te busca lo de presidente Trebesi? Ou te busca lo Bill Clinton, ou te presidente abusador de John Bertrand Aristide? El presidente del espacio aérien de Elon Musk. Atención, como una presidente del mundo busca lo de la línea de John Fitzgerald Kennedy, muerto de Havel, y porque él paga 23 millones, 20 millones, 375 millones por un tratamiento de pagar de empleados, de ingenieros, de local de habitación, de la Cámara de todos los ingenieros mundiales. El presidente Tamata, de 22 de noviembre 1963 y 28 de julio de Genève, son de la línea del país de mundial de Italia. El presidente Joquelo, el presidente Antonio
Gutiérrez, cuidate de la vida. Ou te trai nueve la douane, trai obligation te que lo assassinato de usted do de Haiti de Puerto Biene del mismo grupo aquí, assassinato del presidente. Badje balo una fiscalía de presentações del presidente activo del función. Nunca aguanta después del final de presidente trae para el fiscalía el mismo grupo de 10 assassinatos del presidente. El presidente tiene conciencia de puissance mondial. El mismo aquí assasinado del presidente de 1986. Bota el presidente Jean-Claude Duvalier. Del día de 7 de febrero 86. Del día de 7 de febrero 2004, el mismo presidente criminal y abusador entra del negocio de Duvalier, de dépôt de café mondial y cacao, y el plume la ministro interior Jocelyn Privé, el vive ahora mismo, aquí a la República Dominicana, de separaciones de la Isabel Aojo Hondo. El te preso de 2004, pasó en la investigación, él trae muchos millones de revólver de presidente, él trae a senador ahora mismo y diputado asesinado del presidente Jovenel Moïse 1.500.000 por comida de pecado. Que si vergüenza el mismo representante ahora el país el entra aquí. Dios trae de la vida a presidente 79 años, ahora mismo que él tiene un año muerto. De felicitaciones mundiales del presidente Donald Trump, la primera vez de histórico que un presidente de 79 presidente activo. El mismo grupo de presidentes aquí, todos que lo pasó 3 meses, traen del palacio. 3 veces el jefe criminal mundial llama John Bertrand Arisi. Yo buscalo, felicitaciones. Presidente, yo soy Mathieu Rafael. Yo entra de la Fuerza Armado, plumela de marzo 1984. Kidnappami del mondial la plumela el hombre John Fitzgerald Kennedy tiene mucho confianza. Badje balo de la gravité. Badje balo de espacio. Presentamos de la livre scientifique collection live. Es son des livres de planeta, de atomique, de la satellite. Nous avons V2. Elles sont de la planète Saturne, de la Luna. Je montre la preuve et actualidad. États-Unis, je ne que le nadie al país que tiene confiance à que je donne des livres de la conquête de l'espace scientifique. A États-Unis, el livre Preparamos de 1905 a 1955 de satélite Sputnik de Laika. Estados Unidos mucho confianza a mí. Llámame 829-912-6578. De la mano por la mano yo regalo del libro que Dios para un sueño de Don Fitzgerald Kennedy trae a mí. Ahora mismo de segundo video yo le montré a donde que yo estoy. Yo 228 metros de la altitud de China, de la China ahora mismo, de buscarlo del video de Happy Day de 79 años, de plumela histórico mundial, de cronologie que del presidente de John
Donald Trump. De la presse escrivite, la presse hablamos, la presse explicamos publicitado. Felicitaciones del presidente de esposa de Donald Trump y el grupo de trabajo de la tecnología. Yo soy Matthew Rafael Plumela BC del grupo Droits Humanos kidnapando a mí, masacra mi mamá, mi papá, mi esposa. 5 hermanos, 2 hermanas. De 1 de mayo 2014 yo para el prisión, yo tengo 21 años de prisión. Yo quiero revolver, presidente piensa, demanda del artículo 39 do 34. Anderson Mario te sabe, después yo te para la falta armado. Eso es el mismo grupo. José Jonas sabe. De Abigail Tote como él sabe. Son del grupo de John Bertrand Harris. Yo no quiero problema de 21 años de prisión. Yo tengo 62 años. Yo quiero revolver de integrar del libro del gobernador de Estados Unidos de la conquista del espacio y scientifique collection là. Yo aguanta de la justicia. Llama 1-541-542-9547. De recibimos Infoberto Foucault. Y Luco Desi, el celulame 829-912-6578. Yo quiero integrar del libro Eso del Problema Mundial. Happy Day de feliz 79 años del presidente mundial, big boss, millonario, milliardaire Donald Trump. Que Dios te